En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Gloria a Dios. Damos gracias primeramente a nuestro buen Dios por mantenernos con salud y esperanza en las cosas santas de Dios, anhelando seguir creciendo en la extensión del reino del Señor. El sábado tuvimos nuestra clase de discipulado a los jóvenes de la Asociación de Alcohólicos Anónimos en Lurín. Sus oraciones para crecer y más personas logren conocer y afirmarse en el camino cristiano, conociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Apóyenos también compartiendo los estudios, animando a más gente a perseverar en el Evangelio de Jesucristo. Dele un like, un me gusta a cada estudio brindado. Ayude a llegar a más almas para salvarla del juicio que viene sobre esta generación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. Se haga tu voluntad, Señor. Nos corresponde estudiar la vida victoriosa de todo creyente lleno del Señor. Es decir, que por su interior correrán ríos de agua viva. Acompáñenos. El Evangelio de Juan 7, versículos 37 al 44. Como discípulos de Cristo, hemos visto la necesidad de vivir apasionadamente con nuestro Señor Jesucristo. De la manera que cuando lo conocimos y tuvimos ese primer amor, hay una importancia de mantener ese fuego y pasión por Jesús. ¿Cómo debemos vivir para mantener ese fuego, esa pasión, ese amor? Hoy desenrollaremos la madeja que nos ayudará a vivir en agrado al Señor. Note que el apóstol Juan nos lleva ahora hasta el octavo día, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en ese día se debía celebrar una santa convocación de gran solemnidad. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y alegría, más aún si tenemos en cuenta que durante esa fiesta se celebraba también el fin de la recogida de la cosecha. Jesús se puso en pie y alzó la voz. En cada uno de los 7 días de la fiesta que ya habían pasado, una comitiva de sacerdotes, acompañados por mucha gente, había traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo y la habían vertido sobre el mar. Y aunque este rito concreto no se encontraba estipulado en la ley, los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo que tendría lugar cuando el Mesías viniera. Es muy probable que fuera inmediatamente después de que tuviera lugar la ceremonia del derramamiento del agua, cuando Jesús se puso en pie y alzó la voz para decir algo muy importante.
No cabe duda de que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse para que todos le prestaran atención. En cuanto a la ocasión, ya hemos señalado que era un momento de gran solemnidad, pero sobre la forma en que lo hizo nos llama la atención, tanto que se pusiera en pie como que alzara la voz. Debemos recordar que los maestros judíos por lo general se sentaban para enseñar y por otro lado el Señor solo alzó su voz en ocasiones especiales en las que tenía que decir algo realmente muy importante. Además, no debemos olvidar que a lo largo de la fiesta las autoridades habían dado instrucciones para prender a Jesús. Así es que una intervención tan notoria como esta, llevada a cabo en el mismo templo y en un lugar de máxima audiencia, era realmente arriesgado para su seguridad. De alguna manera, el evangelista quiere hacernos notar que lo que Jesús iba a decir era algo que se revestía de la mayor importancia. En realidad, una vez más, se estaba presentando como el verdadero Mesías que ellos llevaban siglos esperando. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, el Señor emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Y del mismo modo, también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Algo similar le había dicho anteriormente a la mujer samaritana. En principio, hay dos cosas que están implícitas en la palabra del Señor y que nunca cambian. Uno, por un lado notamos que a pesar de toda la alegría que una semana de fiestas como aquella pudiera haberles proporcionado, el Señor sabía que todavía persistía la sed. Luego, por otro lado, quedaba en evidencia la insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos para llenar completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas. De su interior correrán ríos de agua viva. Note, los que beben de esta agua no solo calman su propia sed, sino que esta bendición se multiplica dentro de ellos, de modo que vienen a convertirse en una fuente de nuevas corrientes para otros. Según dijo el Señor, todos los auténticos creyentes tienen el Espíritu Santo, pero es un hecho que no todos disfrutan de esta plenitud escrita aquí. Dios nos ha dado su provisión generosa, pero no somos capaces de apropiarnos plenamente de ella. ¿Cómo conseguimos esa plenitud del Espíritu? Debemos permitir a Dios que cumpla su obra en la vida de cada uno de nosotros. Así que perdemos esta plenitud porque no estamos dispuestos a morir al yo, a negarnos a nosotros mismos y a someternos a la voluntad de Dios. Solo cuando dejamos que todos nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y actos sean dominados por la influencia del Espíritu Santo, podemos disfrutar de su plenitud. Es por eso que aquellos cristianos que viven su fe a medias nunca llegan a experimentar esta plenitud del Espíritu. Es triste ver cómo muchas veces los creyentes nos estancamos espiritualmente y con nuestras actitudes carnales impedimos que el Espíritu Santo llegue a cumplir todo lo que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. ¿Cómo se manifiesta la plenitud del Espíritu en nuestras vidas? Podemos resumir algunos de sus múltiples efectos. Santifica al creyente de tal manera que se produzca en él los frutos del Espíritu. Ilumina a los cristianos para conocer la palabra y aplicar sus verdades a cada situación particular por la que atraviese. Le da poder para servir fielmente de acuerdo con los dones recibidos y también para testificar de Cristo. Guía y dirige las oraciones de los creyentes para que estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Hace que su adoración sea agradable a Dios. ¿Anhelamos sinceramente recibir la plenitud del Espíritu Santo?
Si alguno tiene sed, es la única condición. Venga a mí y beba. Es la generosa invitación del Señor. Al recibirlo, el Espíritu será en nosotros una fuente y derramará de su plenitud para bendición nuestra y de nuestros semejantes. Sed lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, anhele en su vida el obrar de Dios por su Espíritu, de manera continua y viviendo en comunión con Cristo. Amén. Dios te bendiga.